Seguimos en especial domingo. Débora Vasallo, de Padres Organizados, una de las organizaciones que más ruido hizo, o en todo caso que más cuestionó justamente y que más preocupó al gobierno, porque ellos fueron reclamando en el día a día, no solo a través de amparos judiciales, sino el reclamo también en las calles al gobierno por las clases presenciales. Y el martes, atención, después de la marcha de las piedras de ayer, se viene un reclamo en la Casa Rosada. Gracias, Débora, por estar con nosotros. ¿De qué consiste? Muchas gracias a ustedes. La convocatoria que estamos haciendo es a toda la sociedad civil, principalmente a las familias con chicos en edad escolar, para que se acerquen a Plaza de Mayo el día martes a las 6 de la tarde. Ahí está. Ahí estamos viendo el flyer. Perfecto. Y atemos una cinta por cada chico que quedó desvinculado de la escuela durante 2020 a partir de la política del Gobierno Nacional de cierre de las escuelas. ¿Cuántos chicos quedaron desvinculados de la escuela? 1,5 millones de chicos quedaron desvinculados de la escuela. Como para dimensionar, pensemos que ese 1,5 millones representa la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la cantidad de chicos que se desvincularon absolutamente de la escuela, sin mencionar también la deficiente educación que tuvieron nuestros hijos durante 2020 con esta virtualidad que fue bastante deficiente en la forma de implementación a partir de las políticas que delinearon los gobiernos, los ministerios de educación. Sí, muchos dijeron que lo de ustedes fue la revolución de las mamis y quedó como consigna porque movieron la estantería finalmente de quienes no permitieron las clases y justamente los chicos los perjudicados, ¿no? Exactamente. El tema también es que nosotros tomamos la decisión de hacer público el reclamo, porque en realidad primero esperamos a que los sectores institucionalizados nos den respuesta, pero al persistir la política de cierre de las escuelas y al haberse obturado el proyecto, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires de implementación de una revinculación de los chicos ya a partir del mes de agosto, decidimos empezar a hacer público el reclamo porque nuestros hijos no daban más. O sea, además de la poca virtualidad que tuvieron, los chicos realmente sufrieron mucho la desvinculación con sus compañeros. Lo que tenemos que entender o dimensionar es que chicos de 8 años, por ejemplo, su vida desde los 3 años fue ir a la escuela todos los días durante el ciclo lectivo. Entonces, romper la cotidianidad de los chicos de una manera tan abrupta y sin ninguna previsión para saber cuándo van a volver es tremendo. Lo peor de todo es que todos los chicos esperaban, cada vez que había una conferencia de prensa del presidente de la Nación, que anuncie que volvían al colegio. Y cada vez que había una conferencia de prensa y se anunciaba que los colegios seguían cerrados, los chicos se decepcionaban y cada vez se deprimían más. Débora, ustedes plantean que no es real que se volvió realmente a la presencialidad total. ¿Por qué plantean esto? El problema está basado a partir principalmente de las modificaciones que se hicieron en el protocolo del Consejo Federal de Educación. Más allá de que el eslogan sea, en este momento justamente cuando estamos a pocos días de las PASO, que todos los chicos vuelven a la presencialidad, las condiciones que fija el protocolo hace que esto sea incumplible. Primero, una de las 3 condiciones sine qua non que se debe cumplir es la situación óptima de las instalaciones de los colegios. Esto en muchos casos es inviable. ¿Por qué? Porque no se realizaron las obras de infraestructura necesarias durante todo 2020 y esta parte de 2021 para garantizar que las escuelas estén en condiciones. Esto principalmente afecta a los chicos de escuelas públicas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que 14 de las 24 provincias tienen entre el 80 y el 90% de los chicos que cursan estudios en escuelas públicas. Por lo tanto, que no se cumpla esta condición impacta muchísimo más en la cantidad de chicos que van a ser afectados. Nosotros fuimos acompañando parte del reclamo de ustedes, pero recuerdo que alguna de las integrantes sufrió amenazas en un momento, en un puente, amenazas a través de graffiti y otro tipo de reclamos por parte de quienes ostentan el poder o están alrededor como satélites. ¿Tuvieron miedo a partir de este reclamo, de esta revolución prácticamente que hicieron de manera sana, pero pidiéndole las clases al gobierno? En realidad cualquier temor que se haya generado en algún momento, o sea, fue totalmente despejado por el tema de lo que estaban pasando los chicos. O sea, ver a un chico apagar la computadora y ponerse a llorar desconsoladamente porque no soporta más la educación virtual es mucho más importante que cualquier tipo de amenaza o cualquier tipo de intimidación. O sea, a nosotros nos han tildado hasta de asesinas. Y de querer propagar la pandemia porque estábamos pidiendo el regreso de las clases presenciales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los colegios son los lugares donde más
se aplican estrictamente los protocolos. Y además es el lugar en donde los chicos aprenden las habilidades sociales, no solamente en cuanto a contenidos académicos, sino también en cuanto a inserción dentro de la sociedad. Y si a nuestros hijos no les damos la posibilidad de naturalizar los protocolos necesarios para poder interaccionar socialmente en pandemia, estamos obturándole la posibilidad de formar parte de la sociedad. Hablabas recién de los chicos que lloraban ante la virtualidad, pero digo, también están aquellos chicos que ni siquiera podían conectarse, que ni siquiera podían formar parte de la virtualidad. Lo hemos seguido mucho en La Cornisa con distintos informes. Por ejemplo, chicos que no tienen acceso a Internet o que tienen un Internet muy poco fuerte, con un Wi-Fi muy poco fuerte para poder seguir adelante con sus contenidos académicos. Exactamente, ese fue uno de los principales problemas, la falta de dispositivos, la falta de conectividad, también la poca oferta por parte de las escuelas de encuentros virtuales y a su vez el tema de que el gobierno nacional se encapricha o se obsesiona en dar anuncios muy potentes en lo discursivo, pero que después no se hacen efectivos en la realidad. Así como ahora el anuncio es presencialidad completa, algo muy improbable y que, por ejemplo, según cifras oficiales de Córdoba y Santa Fe, el 25% de los chicos no van a tener esa posibilidad. Bueno, se hizo el anuncio acerca de que la conectividad iba a ser libre porque iba a ser considerada un bien público. Ahora, cuando ustedes reclamaban y las tildaban de propagadoras del virus, o no podía mandar incluso los chicos al colegio, ocurría, por ejemplo, entre otros hechos, el Olivos Gate, la famosa foto que se develó aquí en La Nación Más, en el programa Más Data, lo hizo Guadalupe Vázquez, y que genera hoy causas judiciales, pero digo, además del vacunatorio VIP y otras cuestiones escandalosas. Cuando ustedes vieron la foto, cuando ustedes vieron el Olivos Gate, como mamás de padres organizados, ¿qué sintieron? Sentimos que nos faltaron el respeto a nosotros y principalmente a nuestros hijos durante todo el año, que mientras se enunciaban medidas muy rígidas que restringían la posibilidad de los chicos de interaccionar con sus padres y de asistir a las escuelas, las autoridades no cumplían esos protocolos que estaban imponiendo a la sociedad. Realmente fue una decepción. Y una decepción también para los chicos, porque en última instancia, cuando ven este tipo de ejemplos, dicen, ¿para qué voy a cumplir con algo que me exigen si en realidad, si lo hago y nadie lo ve, pasa? Y eso es bastante preocupante. Me quedo pensando en este número, ¿no? Que dijiste 1,5 millones, realmente es muchísimo, media ciudad de Buenos Aires, como lo has dicho. ¿Cuáles fueron los principales problemas que hicieron que tantos chicos dejaran, ¿no? ¿Cuál es el principal componente que hizo que dejaran la escuela finalmente? En primer lugar, como ustedes señalaban, la falta de conectividad. Por otro lado, la falta de política clara y de planificación. O sea, las primeras semanas en que los chicos estuvieron encerrados, en realidad no tenían contacto con la escuela porque siempre estaba la expectativa de que en 15 días volvemos, en 15 días volvemos. Y eso fue relajando la relación de los chicos con los docentes. Claro. Y a su vez también tenemos que tener en cuenta que hay situaciones en las que se hace muy difícil inclusive sobrellevar la escolaridad en épocas normales. Correcto. Entonces, en situaciones de muchas carencias materiales, en situaciones de... Sí. No, te quería preguntar, en situaciones de carencia aparece la docente Radetich diciendo esto, lo recordamos para tener tu opinión. Escúchemela. % más de ganancia y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora la bicicleta financiera afecta a esta escuela. Afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? ¿Tienen ahí el gobierno este? ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. ¿Qué te genera esto? Sí. Por una parte, plantearnos que en realidad la tragedia educativa lo que hace es hacer evidente que hay un problema de formación docente también detrás. O sea, lo que pasó 2020, lo que está pasando en 2021, no tiene que ver solamente con la posibilidad de tener clases virtuales o no, tiene que ver con la formación docente. Por otra parte, es terrible el hecho de que a los chicos no se les enseñe que en realidad hay diferentes miradas y que desde las diferentes miradas podemos llegar a entender diferentes perspectivas y diferentes posturas políticas. Plantear que una sola postura política es la única legítima y a su vez plantearlo desde una posición de ética y de buena persona
es algo muy triste y además no genera la posibilidad de que los chicos se expresen. Si una persona le está explicando una corriente política a su alumno desde esa posición tan autoritaria, es muy difícil que el alumno piense como legítimo plantear una opinión diferente, pero a su vez empieza a autolimitarse para pensar críticamente. ¿Qué te generó también cuando Alberto Fernández defendió, ¿no?, un poco esta postura? Dijo que era un debate formidable. O sea, los debates primero y principal se basan en el respeto y en la exposición de diferentes alternativas y de diferentes pensamientos. Ahí no hubo exposición de alternativas, ahí hubo una línea directa de planteo acerca de cuál era el movimiento político legítimo y el movimiento político más apropiado para la sociedad argentina. El problema está en que justamente lo que podemos observar en esa discursiva de la docente, que cuando en el momento en que el chico le está planteando una objeción con respecto al gobierno de Macri, ella piensa que está refiriéndose al gobierno actual y sigue a la defensiva, o sea, ni siquiera tiene la lucidez para darse cuenta que podría aprovechar, por lo menos desde su postura, ese momento para reafirmar lo que es su propio discurso. La exhibición de este video desnudó una situación que muchos consideran hasta de abuso de autoridad, por eso la docente fue separada y además haciendo uso de algo que debe preservar para ella, que es su propio pensamiento político, en un lugar en donde se debe justamente promocionar otras cuestiones. ¿Vos crees que hay muchas Radetich en la educación argentina hoy como miembro de Padres Organizados? Sí, o sea, en realidad es parte del sentido común plantear las cosas desde este punto de vista. El problema es, digamos, la diferencia está en las formas. O sea, las formas quizás no sean tan violentas, no sean tan agresivas discursivamente, pero existe una línea muy importante en términos ¿ideológicos, decís? Exactamente. O sea, hay una naturalización de que la ideología kirchnerista, que la postura kirchnerista es el sentido común argentino. ¿No se supone que la razón de mi vida quedó atrás? Esto de la idea aquella que de papá, de Perón te cuida, Evita también, ese tipo de cosas, ¿ya fueron superadas por esta instancia o vos decís que todavía permanecen en algunos docentes esas banderas? Permanecen, digamos, mutadas en cuanto a esta, digamos, discursividad de la inclusión, de lo popular, de respetar las mayorías, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es poder entender las diversidades de manera genuina, no intentar a lo diverso imponerle una mirada, sino tratar de entender qué es lo diverso y a partir de ahí buscar alguna alternativa, digamos, de integración. El problema es que la postura, así como la vemos en la docente, suele ser bastante autoritaria desde el punto de vista que yo les planteaba anteriormente, que ya se plantea desde un punto de vista más ético y moral que de un punto de vista político, que son dos cosas totalmente diferentes. Tomo algo que dijiste hace unos minutos, que fue la frase tragedia educativa. ¿Por qué decís que hay una tragedia educativa? Tragedia porque ya no hay perspectivas de sistematización de cuáles van a ser los contenidos que se van a dar, de cómo se van a recuperar contenidos, cómo se va a reincorporar a los chicos a la educación formal. Tragedia porque la Argentina venía de una crisis y el cierre de las escuelas la profundizó tanto que la transformó en algo absolutamente desconocido hacia el futuro de cuál va a ser la salida de esta situación. Nosotros como padres organizados, como representantes en realidad del interés de nuestros hijos, lo que consideramos es que esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. O sea, esta es una oportunidad para replantearnos como sociedad qué tipo de educación queremos, qué futuro queremos para nuestros hijos y a su vez empezar a involucrarnos mucho más en la realidad de las escuelas, a formar parte mucho más activa de la comunidad educativa. El martes van a la Casa Rosada, van a colgar cintas, ahora vamos a ver el flyer de esta actividad. Seguramente Padres Organizados de nuevo va a poner lo suyo allí frente nada menos que a la Casa del Gobierno. ¿Qué te preocupa más? ¿La falta